Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes y como esta semana y probablemente también la que viene vamos a comentar cosas referidas al mundo de los libros. Es en esta semana y la siguiente es el día del libro. Bueno, ya casi es una semana en la que se hacen muchas actividades, muchos festejos. Y yo voy a hablar concretamente de actividades referidas que he estado a lo largo de mi vida referidas con el libro, en muchas ocasiones, en ferias del libro y en otros eventos. Voy a hablar, por ejemplo, en una de las ferias del libro, porque yo voy a la de Madrid, pero es que la de Zaragoza, yo en mayo de 2021 me fui a pasar unos 4 días en Zaragoza y que mucha gente, esto da para podcast, ¿eh? Mucha gente dice, es que Zaragoza es ciudad de un día. No, no, me pasé yo 4 o 5 días y me dejaron cosas por ver. Pues Zaragoza tenía esos días, justo el día que me iba, que daba la casualidad que el día que me iba, empezaba la feria del libro de Zaragoza. Y bueno, me pasé, justo estamos hablando en mayo de 2021, claro. Había habido 2020 todo el tema de la pandemia y no había habido feria del libro y ahora venía con más fuerza que nunca. Entonces venía con mucha expectación esta feria del libro y ahí conocí a personas que valen mucho, mucho la pena. Y es que en estas ferias tipo regionales, pues te encuentras editoriales y autores que en otras ferias, como por ejemplo la del Madrid, que sí, se suele decir que la de Madrid está todo lo de España, pero no es verdad, porque muchas editoriales pequeñitas se quedan a las puertas de estas grandes ferias y la de Zaragoza, pues yo pude conocer entre otras personas a Agustín Porras. Y diréis, ¿quién es Agustín Porras? Pues Agustín Porras es un estudioso académico allí de Zaragoza, de Huesca, y es que él ha escrito y ha descubierto, y que lo tengo ahora cuando estoy grabando el podcast, tengo un libro que es Las nuevas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y resulta que Adolfo Bécquer, en su época, cuando empezó, tradució de un poeta francés poesías. Pero claro, resulta que esas poesías que tú las lees, lo que sería la traducción literal, y no tienen nada, nada, nada que ver la traducción literal con lo que él hizo. Él lo hizo a su manera, con su lírica que tenía y su arte, que para mí es uno de los mejores poetas de la historia de España. Yo creo que Adolfo Bécquer siempre ha sido llamado el romántico, pero un poco pasado por abajo del radar. Y es que yo creo que junto a Miguel Hernández, de esos grandes poetas que se valora más la historia en sí del poeta, de ay, qué romántico, qué tal, su vida y tal, que lo que luego fue realmente su obra, que su obra es grandiosa, la obra de Adolfo Bécquer. Pues este libro que se llama Nuevas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que por cierto he mirado y para conseguirlo en internet es muy difícil, o sea, si no lo conseguiste sin esta feria del libro es muy difícil. Y también tiene Agustín Porras libros como La mosca bezqueriana, que son rimas y poemas y artículos sobre Bécquer con ilustraciones y demás. Y es que este autor, yo os recomiendo que si podéis leer algo de Agustín Porras, sus artículos. Yo recuerdo que me regaló una revista sobre la poesía de Adolfo Bécquer. Y es que realmente es un estudioso de Bécquer, se nota que le encanta Bécquer y todo lo que es la poesía. Y por eso, claro, estuve yo él hablando, qué es lo que se puede hacer en estas ferias del libro. Ya digo, en otras ferias del libro lo de hablar con el autor más de seguido cuesta más. Y aquí en esta feria del libro me tirar hablando con Agustín Porras, por fácil, 10 15 minutos ahí hablando tranquilamente, sin agobios ni nada de eso. Y es que fue una charla muy buena, así que os recomiendo. Y bueno, diréis, ¿qué más descubriste en la feria del libro? ¿Con quién más hablaste? Pues hablé con Miguel Mena. Miguel Mena, que tiene varias novelas, libros de relatos. Este que tengo en la mano, porque me gusta hacer el podcast mientras a veces cuando hablo de un libro o de otra cosa, tenerlo en las manos y se llama Canciones tristes que te alegran el día. Y es que es con una portada con un cerezo en flor, una tumba, y es que son historias tristes, porque son historias casi todas muy tristes, como dice el título, pero que te sacan una enseñanza, te sacan, aunque sea triste todo en la vida, te saca una sonrisa porque, mira, a esta persona le pasó lo que le pasó, pero detrás tiene una historia que te lleva al corazón. Así que pues, hablé con el autor, me firmó, luego coincidimos en el AVE, yo me volví ese día a Madrid y que pasé por el hotel donde tenía las cosas
Y contar como anécdota que cuando pasé por el AVE había metido en las maletas los libros para no llevarlos en las bolsas si se me rompía y todo ello. Y claro, tú lo pasas por los escáneres del AVE y me dijeron los guardias de seguridad, uy, ¿te gusta mucho la lectura? Y claro, ya le dije, sí, es que es la Feria del Libro de Zaragoza. Y me dijeron, ah, no lo sabía, tal. Y ahí hablando un poquito, haciendo ahí diálogo, así que muy interesante. Y este libro, Canciones Tristes que te alegran el día, de Miguel Mena, que él ha trabajado en la radio, sus raíces son de Madrid, pero casi toda su vida ha estado ligada a Zaragoza y Aragón, así que merece mucho la pena este libro de Miguel Mena y otros que he leído también que son de estos libros que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Luego también compré muchos libros de historia. Historia de Aragón, historia de otros reinos, la vida de Juan II de Aragón, la guerra de Cataluña, Zaragoza, 1564, el año de la peste. Y que, claro, como era la época del COVID, el tema de la peste y todo ello, pues se vendió mucho ese tipo de libro. Y luego memorias de la más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza, con motivo de haber atacado al ejército francés. También un libro con ilustraciones de Goya y de otros autores que merece muchísimo la pena. Y estos libros que del Instituto de Fernando el Católico están todos ellos, esta institución de historia, y de la Diputación de Zaragoza. Y a veces otras instituciones no hacen esos tipos de libros que merecen mucho, mucho, mucho la pena. Yo os recomiendo que lo leáis si podéis. Luego también compré Memorias de un sitiero en Belchite, que es un libro que también merece muchísimo la pena. Sobre eso, sobre la batalla de Belchite, una persona que la vivió, ese diario y que es parte también de nuestra historia y lo recomiendo mucho. Y luego, como sabéis que me gusta mucho la poesía, pues compré también y hablé con los autores, José Antonio Conde, que tiene un libro de Cuenta Atrás, que es un libro de poesía y boxeo, que merece muchísimo la pena. Y luego en la misma caseta con Mar Blanco La Rosa, que también me firmó un libro de Frida sobre poesía de Frida Kahlo, que está muy bien este libro y merece mucho la pena. Así que esos fueron los libros que compré, los autores con los que fui hablando. Así que me encantó estar en esta Feria del Libro de Zaragoza. Volveré, ya sea en Zaragoza o en otros sitios. Y bueno, luego recomiendo también, por decir las más pequeñitas, el año pasado estuve en la Feria del Libro de Vallecas, en el barrio de Vallecas, que es mi barrio de toda la vida. Y bueno, ahí conocí a escritores que no conocía tanto, como por ejemplo José Luis Labaz. José Luis Labaz es un escritor tanto de novela, aunque yo sobre todo los libros que le compré fueron de poesía, hace poesía de todo tipo, ¿eh? Poesía de barrio, poesía más romántica, hace poesía sobre todo de eso, de barrio, de llamándote al barrio de toda la vida. Pues me encantó, ¿eh? Fue un tipo súper majo, nos atendió muy majeta ahí en una mesa sentadito. Y es eso, estas ferias del libro de barrio donde te van atendiendo escritores no tan conocidos. Y es que me encantó el trato que nos dio, muy majete y tengo su libro aquí en la mano, Antología de un poeta de barrio. Compré otro también que era también sobre poesía de barrio y os lo recomiendo mucho, un muy buen poeta y un referente. Luego he estado en muchísimas presentaciones de libros, que también es una actividad que os animo a que vayáis, porque es una actividad que me encanta ver cómo presentan el libro, lo cuentan, va gente, cuando es poema sobre todo, recitándolo. Y estuve hace poco en la presentación del libro de Victoria Olaya Magadán, Los susurros del jardín, y esto fue una casualidad casi del destino, porque yo tenía su primer libro, Las fendas del corazón, que se publicó en época de COVID, en 2021, y luego lo que pasó, le perdí la vista un poco a esta autora, y yo soy amigo del Jardín Botánico, del Real Jardín Botánico de Madrid, del que ya he hablado alguna cosa buena y mala, y me mandan actividades para ir. Y me mandaron un recital de poesía, una presentación del libro, y yo no miré casi ni la autora. Y fuimos a este recital de poesía, y ya cuando escuché a esta autora hablar
y referencias a su poesía anterior y todo, digo, uy, esta mujer, el nombre me suena, yo creo que juraría que tengo un libro suyo de poesía, que lo he leído muchas veces, y resulta que sí, que tenía un libro suyo, y es espectacular como esta presentación del libro que hizo en pleno jardín botánico, rodeado de naturaleza, de todo, ahí, y nos encantó, y más que es una especie de rotondita pequeñita, que se llama la niña del Neufar o algo así, y es que es en el bosque de los Tilos, que tiene una pequeña zona del jardín botánico, y es que me encantó, con un cantautor muy bueno también, que le acompañó también, con los que habían hecho las ilustraciones del libro y el prologuista, que es Alberto Morate, que vamos, este tío es un auténtico crack, o sea, como solo recita lo que ha escrito también, dramaturgo, o sea, este tío os recomiendo que leáis algo suyo porque realmente es un referente también en el mundo de la literatura de poesía. También estuvo José María Plaza Escribá, que es un que dibuja, vamos, enseñó sus dibujos y en el libro también están, y es que sus dibujos, madre mía, te dejan. Es un dibujante, ya un señor muy mayor que ya se ha jubilado, pero que está haciendo unos dibujos en su vejez que dices, madre mía, este tío es un artista. Y eso, una presentación con gente recitando los poemas, la propia Victoria, que te lo hace todo súper bonito. Y luego yo paso que después de ese recital, pues me compré el último libro que había publicado, otro libro en el que estaban ella y otros poetas, el segundo libro que tampoco lo tenía, y eso, es este tipo de presentaciones de libros que en lugares que poco te espera. Yo he estado también en una librería que está en la calle, creo que es Magdalena, al lado de Antón Martín, de Antón Martín y Tirso de Molina, que es un sótano de una librería que es espectacular esta librería, os recomiendo que vayáis. Y ahí en esas presentaciones de libros, que hacen bastantes, es que es un entorno bastante ahí bonito y os lo recomiendo. También el año pasado en la Cuesta Moyano, justo en la Feria del Libro, en el Día del Libro, estuvimos en un evento que habían hecho con una actriz, que es una actriz que encima salía en La Casa de Papel, o sea, una actriz muy buena que vino, que estaba trabajando en París y vino para hacer ese acto, o sea, y fue muy bonito recitando una obra muy buena y me encantó ese acto. Y bueno, luego ya para acabar el podcast, decir que yo a la Feria del Libro de Madrid todos los años voy más de una vez, porque con una vez yo creo que esto es como ir al Museo del Prado o al Museo Arqueológico. Si vas una vez, no ves todo lo que tiene, y la Feria del Libro es para ir una, dos, tres veces en esas 3 semanas que dura, prácticamente casi un mes dura, pues es para ir varias veces porque todas las casetas que tiene, todas las firmas. Yo, por ejemplo, el año pasado conocí en persona a Víctor Correas, que Víctor Correas, no sé si lo conocéis, pero Víctor Fernández Correas es un autor que ya he hablado una vez en el podcast y hace una novela histórica muy buena. Hizo el año pasado, presentó Mulver, y es un autor que te mete en su historia y me encantó como hablando con él, muy majete, o sea, es eso, hablas con autores que te quedan una sintonía muy buena. Así que bueno, estas ferias del libro, estos actos de presentaciones, el libro no es solo que también es un acto de solo ir leyendo el libro y todo, es un acto cultural, social, que nos acerca a otras personas y a otros entornos, así que os animo a que si veis este tipo de actos vayáis. En nada está la noche de los libros y el día del libro, donde se hacen muchos actos, y os animo a todo ello. Así que nos vemos en las páginas de los libros y en los podcasts, y adiós.